al Museo de Cádiz, a este ciclo de conferencias sobre mujer y museo. Hoy nuestra última conferencia, ¿no? Por lo menos por ahora, dentro de este ciclo, y que supone un broche de oro, ¿no? A esta breve panorámica que hemos querido hacer sobre los distintos roles, los distintos papeles, ¿no? que han jugado y siguen jugando las mujeres en la constitución, no solamente de nuestro museo, sino de los museos en general, también su papel dentro de lo que es la gestión y la constitución del propio patrimonio cultural. Y hoy tenemos a una compañera, en el sentido más amplio del término, porque además también, ¿no? tenemos la suerte de que trabaja aquí con nosotros en el Museo de Cádiz, lo cual es un gran honor. Tiene una amplia trayectoria y una gran experiencia. Yo no voy a resumir su currículum, yo ya le dije que no le iba a presentar mucho, pero por lo menos, eso sí, darle las gracias, ¿no? Porque sé que de todo el trabajo que tenemos entre manos y que también ella lleva a sus espaldas, pues ha sacado tiempo de su tiempo privado, de su tiempo libre, para poder hoy hacernos un resumen, ¿no? de algo que es fundamental, ¿no? del papel que han jugado y que juegan las mujeres en los museos, pero también sobre todo en este museo, ¿no? Además, las tenemos a ella, tenemos aquí a una conservadora también de museo, jubilada, pero una conservadora. Tenemos también aquí, aunque no sea en otros ámbitos, también tenemos a voluntarias del museo, de la Asociación de Guías Voluntarios. Y bueno, que ya debería callarme y dejarle paso a ella, pero eso sí, no, sin que perdamos de vista, y lo veréis, ¿no? Ella lo ve contando, cómo a medida que ha avanzado el tiempo, afortunadamente, las mujeres han ido ocupando un sitio dentro de los museos de Andalucía. Vamos, que yo diría que incluso numéricamente nos superáis sobradamente. Sí. Intelectualmente también, pero desde luego numéricamente. Bueno, pues nada, sin más, darte las gracias y darte paso. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo también quiero agradecer al Museo de Cádiz y a su director la confianza que ha depositado en mí para cerrar este ciclo de conferencias titulado Mujer y Museo, que espero que continúe el próximo año y que se convierta en un referente de la difusión de las investigaciones llevadas a cabo desde la arqueología de género, la teoría del arte feminista o los estudios de museología con perspectiva de género. Lamentablemente, la mujer no ha ocupado el lugar que se merece en la construcción del discurso histórico. No tiene sitio en la historia de la humanidad androcéntrica, una historia quizá construida por hombres y para hombres. Y la presencia de lo femenino en el discurso histórico tiene una razón obvia, ya que la humanidad no se ha construido solo con hombres. Por eso quiero aportar mi trabajo en la construcción de la historia de los museos desde una perspectiva inclusiva, feminista e igualitaria, para que no haya ausencia y silencio en el discurso de nuestro pasado. Estamos ante una carrera de fondo, de revisión de la historia de los hechos, de recuperación de la memoria de las mujeres. En pantalla tenía Catherine Switzer con su dorsal 261, que fue la primera mujer en correr oficialmente la maratón de Boston, cuando las mujeres tenían prohibido hacerlo. Se inscribió con sus iniciales, claro, una K, que puede ser Kevin, Catherine o cualquier otro nombre. Y llegó a la meta, pese a los intentos de otros corredores y de la propia organización de expulsarla de la prueba. No hay que mirar muy atrás, porque esto ocurrió en el año 1967. Y ella siguió luchando por la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, consiguiendo que la maratón femenina fuese una prueba olímpica en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Como ella, nos hemos puesto las zapatillas para aportar nuestro granito de arena al reconocimiento del trabajo de las mujeres en los museos, a veces tan invisible que se olvida y a veces tan olvidado que se desconoce. Como bien dice Isabel Izquierdo, que es una compañera conservadora de Museo del Estado, situar el foco en las mujeres en los museos todavía es oportuno y necesario, como en muchos otros ámbitos culturales, educativos, académicos, pero también deportivos, sociales, jurídicos, políticos y un largo etcétera. Desgraciadamente, sigue siendo útil y necesario continuar investigando y reivindicando. En esta conferencia vamos a ocuparnos del quién, además de los tradicionales qué, cuándo y cómo, para abordar el papel de la mujer como personal técnico y de gestión de las instituciones museísticas a lo largo del siglo XX, que es cuando se incorpora profesionalmente a los museos, y de los 2 primeros decenios del siglo XXI. Trataremos al principio de forma global a nivel estatal el asunto de la incorporación
de la mujer como profesional, para después centrarnos en un perfil concreto de mujeres vinculadas a Andalucía. La intervención de hoy nace con la ambición de poder ser merecedora de un estudio mucho más profundo, desarrollado y pormenorizado, que ponga en valor la labor de estas mujeres, mujeres excepcionales a mi ojo, por lo que hicieron y por lo que hacen. Por motivos de tiempo, me he centrado en una única categoría administrativa, que es la de conservadoras de museos. Y en la selección de perfiles, pues no van a estar todas las que fueron ni todas las que son. Pero eso, por otra parte, es bueno porque nos queda para más adelante poder tratar a la mujer desde otro punto de vista y poder hablar de ayudantes de museo, de restauradoras, de guías, de auxiliares de instituciones, de guías voluntarias. Entonces, todavía queda mucho campo por estudiar y por explorar. Esta línea de trabajo fue comenzada hace unos años por profesionales del Ministerio de Cultura, a través del proyecto Patrimonio Femenino, que ha presentado análisis y exposiciones virtuales tanto de la presencia de la mujer en las colecciones de las instituciones museísticas como su papel profesional. Y se ha continuado con la investigación del papel que desempeñaron en los museos estas mujeres en las jornadas que se realizaron el pasado 2017 en el Museo Arqueológico Nacional con motivo de los 150 años de nuestra profesión. En el ámbito universitario también existen proyectos de investigación como Arqueólogas de la Universidad de Barcelona, presentado recientemente, que realiza una historia crítica de la mujer dentro de la arqueología del siglo XIX y del siglo XX. Y esperamos que estas líneas de investigación continúen, enriqueciendo el conocimiento científico e histórico con perspectiva de género. Comencé esta introducción agradeciendo, y quiero terminarla igual, que hoy yo esté aquí como conservadora de museo, hablando de compañera de profesión, significa que otras mujeres antes han luchado para abrirse paso y para abrirnos paso a las generaciones futuras. Gracias por el esfuerzo y el tesón en la lucha por la equiparación de los derechos de mujeres y hombres. Gracias a todas las personas que, sobre todo en la última década, han realizado estudios sobre las aportaciones de algunas de las mujeres de las que hoy vamos a hablar. Gracias por contribuir a que su memoria no se pierda. Gracias por fomentar el conocimiento. Y gracias a mis compañeras de profesión por su inestimable colaboración, aportando datos sobre sus carreras profesionales, convirtiéndose en fuentes primarias de información veraz. Llegado a este punto, pues tendremos que decir que es un museo. Estamos hablando de conservadoras de museos, estamos aquí en el Museo de Cádiz. Pues según el Consejo Internacional del Museo, un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Tradicionalmente, el conservador procede de titulaciones universitarias afines a la temática humanística de las colecciones, muchas veces pues, complementadas con formación especializada de tercer ciclo, en doctorado, másteres, etc. Pero la creciente diversificación de las opciones de posgrado ha enriquecido el perfil, abriéndole a temáticas actuales como el marketing, la comunicación o la gestión. Las tareas del conservador y la conservadora de museos exceden hoy ampliamente a lo que es la propia conservación e investigación en sí. Si bien en la práctica las atribuciones pues, van a depender en gran medida de la escala de la institución y de la complejidad orgánica, que quiere decir que a mayor dimensión de museo, mayor especialización de sus profesionales. La evolución de las instituciones culturales en los últimos tiempos ha fortalecido también su misión. Participa en la definición museológica de los centros, en el planteamiento museográfico de la exposición, diseña programas de investigación y difusión, campañas de captación de recursos de cara a la proyección pública, posiciona a la institución en redes sociales y trabaja en principios de sostenibilidad. En definitiva, constituye un colectivo profesional de gran prestigio y alto nivel de formación, capacitado para la gestión, incluso en las más altas responsabilidades de las administraciones. ¿Cuál es el estado de la cuestión en España? Bueno, pues el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la estadística de museos y colecciones museográficas, lleva recogiendo datos desde el año 2002 pues, de todos los museos y colecciones censados en España y con un especial apartado dedicado a los profesionales. En la última estadística que está publicada, podemos ver que la mayoría, por porcentaje, corresponde de todas las personas que trabajan en museos, sea cual sea su categoría, son mujeres. Incluso en el personal técnico somos bastantes, pero tenemos un techo de cristal en cuanto a la dirección. A lo largo del siglo XXI se ha contemplado como la mujer poco a poco ha ido escalando. De hecho,
En 2002, cuando se inicia esta estadística, los datos dicen que los varones son casi el 75% de los directores de los centros, frente a un 25% de mujeres directoras. Esto poco a poco ha ido cambiando. Hemos ganado casi 13 puntos en poco más de 16 años. ¿Pero qué pasa con los grandes museos? Pues que es triste afirmar que el Museo del Louvre, con más de 225 años de historia, no ha tenido una mujer al frente de su dirección. Ni el MoMA de Nueva York, ni la Galería Nacional de Londres, ni el Museo Británico, ni la Galería Nacional de Washington, ni el Hermitage de San Petersburgo. Y si nos plantamos la mirada en España, el Museo del Prado, que ya ha cumplido 200 años, tampoco ha tenido ninguna mujer directora. Está dentro del club de los museos dirigidos por hombres. Y como veremos a lo largo de esta charla, la profesionalidad, la dedicación y la capacidad no entienden de género. Vamos a hacer un poco de historia para ver cómo hemos llegado aquí. El origen de los museos provinciales en España se sitúa, en términos generales, en el siglo XIX. A través de los procesos desamortizadores de la primera mitad del siglo, sobre todo de 1835-1837, en el que se crean los museos de Bellas Artes con los bienes que se incautan de los extintos conventos. Se crean comisiones científicas y artísticas provinciales, dependientes de la Academia de Bellas Artes. Cada comisión la forman 5 personas, que eran 5 hombres, que tenían que ser inteligentes en literatura, ciencia y arte, y tenían que ir a recoger y hacer la selección de estos materiales. La dignidad de la tarea contrastaba con la escasa financiación y, en algunos casos, con la impericia del personal en materia artística y técnica. Pero también hay que tener en cuenta que, por otro lado, estaban desarrollando una labor filantrópica, gratuita, con una naturaleza honoraria. Paralelamente a estos trabajos, el Estado continúa su empeño en el siglo XVII por tener más museos y, a través de la Ley de Instrucción Pública, que también se conoce como Ley Moyano, se establece la creación de un museo en cada provincia que no lo tenga. 10 años después, en 1867, se crea el Museo Arqueológico Nacional y se determina que se tienen que crear museos de antigüedades en todas las provincias. Pero en este caso se produce un cambio fundamental. Se determina que la sección de los empleados facultativos de los museos la hagan jefes, oficiales y ayudantes del cuerpo de archiveros y bibliotecarios, que era un cuerpo funcionarial, un cuerpo facultativo, que se había creado en la Ley de Instrucción Pública de 1857 para el archivo y la biblioteca. Y entonces ven que quizá, pues no ha habido una buena gestión inicial de los museos de Bellas Artes, que están al mando de la Academia, y deciden pues establecer ese sistema de funcionarios públicos para los museos de antigüedades. Se crea una sección de anticuarios dentro de este cuerpo, que lo definen como que son los conservadores peritos en el difícil arte de clasificar, interrogar e interpretar el testimonio mudo, pero tan luminoso como irrecusable, que prestan las medallas y monedas, los monumentos y los objetos de la industria y del arte de los tiempos que pasaron. En su inicio, este cuerpo va a estar formado, esta sección, por un pequeño grupo de eruditos que tienen este conocimiento de la historia y de los objetos que la componen, y que pueden hacer la descripción de todos estos elementos materiales. Esta sección, este pequeño grupo de anticuarios, surge de ese cuerpo que ya existía de bibliotecarios y archiveros, y después de los profesionales que la Escuela Superior de Diplomática, que se había creado también en torno a la Ley de Instrucción Pública, pues va a ir formando, y se va a ocupar de la formación pues, con asignaturas como numismática, paleografía, y ya es como una escuela especializada para formar a las personas que después opositan a ese cuerpo. En el año 1900, se suprime la Escuela de Diplomática y los estudios que se ofertaban pasan a la Universidad Central de Madrid. Ya son las universidades, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, las que forman a los profesionales. Otra salida profesional para Filosofía y Letras pues será ingresar en el cuerpo de arqueólogos, de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Bueno, y en todo esto que estaba hablando, este paso por el siglo XIX, por los museos, por la creación, ¿dónde estaban las mujeres? Pues como sintetiza muy bien Eugenia
Fernández Fraile, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, la mujer, además de ser excluida de cualquier foro público, apartada de los ámbitos de decisión pública, de la administración de los bienes, de los foros donde se crea y se recibe cultura, es también desposeída del derecho al uso a la razón, motor de la modernidad. Como contrapartida, se convierte en el eje vertebrador del núcleo familiar, transmisora de valores morales, educadora de los hijos, pero siempre bajo la tutela del varón, del esposo o del varón de la casa al cual debe entregarse y apoyar. Prácticamente la normativa sobre educación de la época, que era la base para poder acceder a un puesto de funcionario del Estado, pues no se contemplaba para las niñas ni para las mujeres prácticamente. Y en todo caso, con la ley Moyano, que hemos mencionado antes, pues sí se obliga a que al menos reciban educación primaria, que no siempre ocurre. La realidad social es que había un alto grado de analfabetismo. La escolarización de las mujeres era casi un privilegio y se admitía casi unánimemente que la mujer, por naturaleza, era un ser inferior y tenía mucha menos capacidad que el hombre. Su ámbito vital, educativo y laboral estaba en el hogar, en el cuidado de los hijos. Y la cultura y el saber era una cuestión de hombre. Hubo avances en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en el último cuarto, económicos, sociales e ideológicos que confluyeron en el planteamiento de la necesidad de tener una sociedad educada para progresar. O sea, la fuente del progreso iba a ser la educación. Poco a poco se empieza a percibir una ligera evolución y se reconoce que las mujeres tenían actitudes. Pero bueno, todavía su inteligencia no podía llegar a la de los hombres. La mujer tenía que continuar en el hogar, pero piensan que se podía elevar su nivel cultural. ¿Por qué? Porque era deseable una mujer instruida, pero para que sirviera mejor al hombre, ya fuera el padre, el marido o el hijo. Entonces, así algunas mujeres pues, pudieron continuar esos estudios primarios en las escuelas normales de maestras. La lenta superación de la consideración de la mujer como un ser intelectualmente inferior tuvo muchos escollos incluso en aquella época, pero no fue un problema solamente de España, sino que fue a nivel global. Ya las teorías darwinianas hablarán sobre la inferioridad de la mujer respecto a los hombres. E incluso hubo un intento de fundamentar científicamente en un congreso médico en Inglaterra, en 1886, que el trabajo intelectual de la mujer disminuía su capacidad reproductora. O sea, que esa era la situación en la que estaban las mujeres a finales del siglo XIX. ¿Cuándo aparecen las mujeres como profesionales de museo? Pues en el momento en el que pueden incorporarse a la educación superior. Estaba totalmente vinculado. Las mujeres se incorporaron aquí en España muy lentamente a la universidad en los últimos años del sexenio revolucionario. O sea, fue en 1873, las universidades españolas empiezan a tener alumnas. Pero solamente 44 mujeres se pudieron matricular, lo que serían esos 20 y tantos años, de las que solamente 33 terminaron la carrera. Entonces, prácticamente tenían muchos problemas a la hora de matricularse, las matrículas tenían que ser, los estudios los seguían a distancia, solamente podían acudir a examen, los profesores muchas veces le ponían muchos problemas para examinarse, los rectores le ponían problemas para después tener el título. Y el año 1910 va a ser un año fundamental, en el que se dicta la Real Orden de 8 de marzo, que bueno, ha sido una casualidad muy bonita casi, que esta orden en la que se permite el acceso a la universidad pues, haya coincidido también que se dictó un 8 de marzo. Se ponía fin a la marginación educativa de la mujer. Quedaba mucho camino por recorrer, o sea, no estaba todo con esto ganado, pero ya esta Real Orden ya permitió a las mujeres dar un paso de gigante. En paralelo, esta incorporación de la mujer a la universidad significó que la mujer podría ya incorporarse a los cuerpos funcionariales del Estado. Se normaliza esa incorporación de la mujer a la función pública en condiciones de igualdad respecto a los hombres. La propia normativa de las convocatorias dice que no existe diferencia alguna en relación al sexo y al estado civil. Por lo tanto, las desigualdades sociales existentes en el mundo laboral y que en algunos casos todavía hoy siguen vigentes, aquí ya no estaban. O sea, esto sí fue un paso de gigante. Eso sí, tendríamos otros derechos civiles que tendríamos mucho tiempo que esperar para tenerlos. Por ejemplo, el derecho al voto, que se reconoció en la Constitución de 1931 y que se pudo ejercer por primera vez en las elecciones generales de 1933, porque antes las mujeres podían ser electas, podían ser elegidas, pero no podían votar. O la eliminación de la licencia marital, que ha estado vigente hasta la modificación del Código Civil de 1975.
Bueno, pues volvemos a nuestro cuerpo facultativo de archiverios, bibliotecarios y anticuarios, que se crea en 1858 tras la Ley Moyano. El cuerpo general, los anticuarios se incorporan en 1867, pero no será hasta 1913, claro, una vez que ha terminado los estudios superiores, que le ha permitido la orden de 1910, cuando se incorpore la primera mujer al cuerpo, que va a ser Ángela García Ribes, la primera bibliotecaria de España, la primera funcionaria bibliotecaria española. Tendremos que esperar 15 años más para que se incorpore una mujer a un museo, que sería María del Pilar Fernández Vega. Cursó sus estudios de Filosofía y Letras en Madrid entre 1913 y 1918, aprobó las oposiciones en 1922, fue de las primeras en aprobar, tuvo destino en archivo y biblioteca, hasta que en febrero del 1928 se incorpora al Museo Arqueológico Nacional, y eso se convierte en la primera conservadora de museo. Entre sus tareas más destacadas, podemos, por ejemplo, por la vinculación con Andalucía, en 1929 fue designada para supervisar las tareas relacionadas con el traslado y exposición del Tesoro de los Quimbayas al pabellón de Colombia de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Durante su etapa como conservadora, en el Arqueológico Nacional, que estuvo hasta 1940, publicó monografías sobre las colecciones americanas del museo. Realizó viajes de estudio a colecciones americanas y asiáticas, con destino a París, Nueva York, Moscú, San Petersburgo. Participó como profesora en el crucero mediterráneo en 1933, que era un crucero promovido por el Ministerio de Instrucción Pública, organizado con la universidad, en el que participaban profesionales como profesores y también alumnos. Ya en 1940 se traslada al Museo de Arte Decorativa y en 1941 se convierte en la primera mujer que ocupa un puesto de directora en un museo nacional. Se ve un poco regular, pero ella está aquí y aquí en el crucero por el Mediterráneo del año 33. En 1930, el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos contaba con una plantilla para toda España, para los museos arqueológicos, con un total de 25 plazas a repartir. O sea, el cuerpo era muy pequeñito. Bueno, pues de estas 25 plazas, 4 estaban destinadas a Andalucía, museos andaluces, que era el Museo de Cádiz, Arqueológico de Cádiz, Arqueológico de Córdoba, Arqueológico de Granada y Arqueológico de Sevilla. Será en dichos años, en 1930, cuando tome posesión la primera mujer conservadora de museos en Andalucía, que es Joaquina Eguara Ibáñez, destinada al Museo Arqueológico de Granada. Joaquina fue una mujer brillante, que estudió magisterio en la Escuela Normal de Maestras, y posiblemente allí Gloria Giner, que era la esposa de Fernando de los Ríos, influya en su decisión de continuar con los estudios universitarios. Se matricula en Filosofía y Letras, siendo la primera alumna de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Terminó sus estudios pocos años después, obteniendo un premio extraordinario. En una entrevista que hace al diario Ideal, ella cuenta, ya al final de su carrera, ¿no?, pues relataba las dificultades y los apuros que tuvo que pasar en su etapa universitaria, porque evitaba entrar por la puerta principal para no entrar con todos los alumnos, los profesores la sentaban aparte, etc. En 1925 se convierte también en la primera mujer profesora de la Universidad de Granada y la única hasta 1935. Bueno, pues siendo profesora de la Universidad de Granada, aprueba las oposiciones al cuerpo facultativo y se incorpora a la dirección del Museo Arqueológico de Granada, sustituyendo a Antonio Gallego y Burín. Y como directora estuvo hasta su jubilación en 1967. El museo tomó un enorme impulso, consiguió la vinculación del museo con la universidad, promovió excavaciones arqueológicas por toda la provincia, tenía una gran vocación, una gran metodología pedagógica, pasión por la lengua, por la cultura árabe, y se vinculó con la Escuela de Estudios Árabes desde su fundación. Se doctoró, defendió su tesis doctoral en Madrid y tuvo muchos reconocimientos, premios, y fue miembro de grandes, de instituciones como la Real Academia de Granada, miembro correspondiente de la Spanish Society y un largo etcétera. Concepción Blanco Mínguez, doña Conchita, como se la conoce aquí, nació en Alcalá de Henares, en una familia también acomodada de clase media, que eso también permitía el acceso a esos estudios superiores. Pudo estudiar Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, terminó sus estudios,
Sorteó también, igual que Joaquina, sus dificultades de etapa universitaria, oposita al cuerpo facultativo, ingresa en 1931. Hace unas prácticas obligatorias y en 1932 es destinada a Cádiz. Y aquí se viene ella desde Madrid como directora del Museo Arqueológico Provincial. Puesto que en principio ya pensaba quedarse un año, un par de años, volvérselo, pero al final se enamoró de Cádiz y se quedó aquí hasta su jubilación. Se convirtió también en 1933 en la primera mujer profesora del Instituto Columela, como profesora ayudante interina y gratuita. Y años más tarde se vinculó a la UNED. No fueron pocos los problemas que se encontró Concha cuando estuvo aquí en su etapa frente al Museo Arqueológico de Cádiz. Personal escaso, por no decir escasísimo, edificio ruinoso, exposición anticuada, cierres temporales, obras, cambios de sede, asignaciones presupuestarias insuficientes, pero no se amedrentó y gestionó la institución con soltura y asumió pues, labores de catalogación, de inventario, de registro de los materiales, ordenación de la biblioteca y un largo etcétera. También hizo las nuevas tareas que el Ministerio le iba encomendando, como la estadística de visitantes, acompañamiento de visitas escolares, etcétera. Cuando llegó aquí a Cádiz, doña Concha no tenía prácticamente experiencia con la arqueología, porque en aquellos tiempos, los tiempos que ella estuvo estudiando, la universidad no facilitaba el acceso de las alumnas a las excavaciones arqueológicas, porque los profesores consideraban que las alumnas eran elementos perturbadores. Entonces solamente se permitía a los alumnos acceder y aprender. Pero eso no fue óbice para que ella, con tesón, se familiarizara con el método y se hiciera cargo de las excavaciones arqueológicas de la ciudad, como esta que vemos aquí de los Gracis, de Cádiz, justo cuando Pelayo Quintero abandona España por el estallido de la Guerra Civil. A su jubilación dejó una institución completamente diferente de la que se encontró a la llegada. Otra pionera del cuerpo facultativo aquí en Andalucía es Concepción Fernández Chicarro, doña Conchita. Ingresó en 1945 en el cuerpo superior facultativo destinada al Museo Arqueológico de Sevilla, que estaba dirigido en aquel entonces por Juan Lafita. Su llegada coincide con los trabajos de montaje del nuevo museo que Joaquín María Navascués, que era el inspector general de museos, era uno de los grandes jefes del cuerpo en el Ministerio, estaba llevando a cabo en el edificio de la Plaza de América. Una vez que se inaugura este museo en 1946, su labor en el mismo pues, se centra en trabajos de inventario, catalogación de objetos, de acuerdo con las propias normas que había dictado antes Navascués. Compatibilizó su trabajo con el museo con la docencia universitaria, como profesor ayudante de cátedra de arqueología prehistoria y de museografía. En 1959, cuando Juan Lafita se jubila, Conchita accede a la plaza de directora, puesto en el que está durante 20 años, hasta 1979. Y compatibiliza su labor en el museo con los trabajos arqueológicos en Carmona, aquí en Cartella, o en Castellar de Santisteban y Peal de Becerro, en Jaén. Un suceso de enorme trascendencia en su carrera, a lo largo de su periodo en el Museo Arqueológico de Sevilla, fue el descubrimiento del tesoro del Carambolo y todas las gestiones que se hicieron desde el museo y desde el ayuntamiento para que el tesoro quedara en Sevilla. Fueron numerosas las contribuciones que hizo para dar a conocer los fondos del museo, tanto en las diversas guías que publicó de su puño y letra, la de 1945, 1951, 1955, 1957, etcétera, como en todas las publicaciones especializadas que hizo sobre los fondos en Archivo Español de Arqueología, Revista de Archivos, Biblioteca y Museos y un largo etcétera de revistas especializadas. También fue académica de la Real Academia de Historia, miembro del Instituto Arqueológico Alemán, de la Spanish Society, de la Asociación de Arqueólogos Portuguesa y un largo etcétera de nombramientos y menciones. Francisca Ruiz Pedro Viejo, yo creo que ha sido mi gran descubrimiento en la preparación de esta charla, porque no la conocía o se había ido siempre de pasada. Son los problemas, o es un tema historiográfico, siempre se había hablado en Málaga de Simeón Jiménez Reina, pero no había, yo al menos no recuerdo haberme tropezado nunca con ella hasta este momento. Bueno, pues ella nació en Soria, continuó su etapa universitaria en Madrid, licenciándose en Historia Medieval. Ella estuvo como alumna en el crucero por el Mediterráneo de 1933, o sea, tuvo que conocer a... se me ha ido el nombre, por favor. Qué mal.
a María del Pilar Fernández Vega, que era profesora, y bueno, accede al cuerpo de facultativos en 1944 y previamente había realizado las prácticas obligatorias en los museos arqueológicos de Córdoba y de Sevilla y en el Museo Numantino de Soria. En Sevilla coincidió con doña Conchita, con Concha Fernández Chicarro, y ambas estuvieron participando en los trabajos de instalación del museo, esos trabajos que hubo entre 1945 y 46. En 1947 es nombrada directora del Museo de Málaga, ya que el Museo Arqueológico de Málaga, no se creó, no tiene su origen en el siglo XIX, sino que se crea en ese momento. Es uno de los museos más tardíos en crearse, la sección de arqueología más tardía, que se crea en el momento en el que el ayuntamiento cede la Alcazaba al Estado para poder conformar allí un museo que, bueno, previamente había tenido algunos intentos por la academia, etcétera. En los años sucesivos, la primera mujer que dirige el Museo Arqueológico de Málaga y encima también se ocupa de su montaje, porque el museo estaba creado, pero se estaba montando. La directora fue dando cuenta de todo lo que hacían las memorias oficiales que tenían que remitir al Ministerio, que después se publicaban por la Inspección General de Museos y que son una fuente de información, la verdad, muy, muy interesante. Y en estos tiempos, bueno, pues ella fue dando cuenta de las piezas que ingresaban en el museo, como las procedentes de la Cueva de la Pileta, o la constatación del hallazgo del Teatro Romano a los pies de la Alcazaba. Dado su buen hacer en el montaje del Arqueológico de Sevilla, donde había estado trabajando con doña Conchita, y también con su experiencia en el Museo Arqueológico de Málaga, Joaquín María de Navascués, este inspector general de que os hablaba antes, la requirió, la llamó en comisión de servicio para ayudar y colaborar en la reinstalación del Museo Arqueológico Nacional. Y allí se la llevó casi un año, entre junio del 53 hasta casi finales de 1954. Y estuvo allí también en el Arqueológico Nacional redactando textos y le dejaron tanto textos para la exposición como para la guía del museo. Estos méritos, por los trabajos que realizó en Sevilla, en Córdoba y que la ayuda del Arqueológico Nacional, pues le permitió solicitar una plaza, un traslado, para volver a Madrid e incorporarse al Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Ángela Mendoza Eguara, ya natural de Granada, también se licencia en Filosofía y Letras en la sección de Filología Semítica. Ingresa en el cuerpo facultativo en 1954 y comienza a trabajar sus primeros años en el archivo de la Delegación de Hacienda de Granada. Y en 1967, que es el año en que se jubila Joaquina Eguara, ella opta por concurso a la plaza de dirección del director conservador del Museo Arqueológico de Granada. Es que, de hecho, era la única plaza técnica que había en ese museo en aquel entonces. La labor en el museo la centró sobre todo en el estudio de los fondos arqueológicos, colaborando con sus compañeros de la universidad. A ella le debemos la colección de cerámica antigua de Fajalauza, la colección de vidrio del Castril, y su interés por incrementar la sección de etnología del museo justificó el cambio de denominación del propio museo como Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, que es el nombre que mantiene en la actualidad. Y allí desarrolló su labor hasta que se jubiló en 1987. Ana María Vicens Zaragoza, natural de Alicante, de Alcoy, se licenció en la Universidad de Valencia, siguió vinculada a la Universidad Levantina pues, a través de actividad docente, colaboró con el Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, estudiando pintura valenciana, y también está en contacto con las piezas arqueológicas del museo, lo que le va dando un cierto conocimiento, y también colabora con aspectos museográficos montando algunas salas. Se traslada a Madrid, tiene becas del CSIC, sigue con su formación y en 1959 aprueba la oposición y toma posesión de directora en el Museo Arqueológico de Córdoba, que se había quedado vacante con la jubilación de Samuel de los Santos Genés. Su idea, pues como la de Concha, por ejemplo, era estoy aquí un año, organizo el museo, lo monto, me voy para Valencia. Que bueno, también era mi idea cuando yo llegué aquí al Museo de Cádiz hace ya unos años, estoy 2 añitos, concurso y me voy. Pero nada, ella, igual que doña Concha se quedó prendada por Cádiz, pues Ana se quedó prendada por Córdoba. Tuvo que afrontar en soledad el montaje del museo en la recién restaurada sede del Palacio de los Páez Castillejos,
que hoy está cerrada a la espera de una nueva rehabilitación. Tuvo que ordenar montones de objetos, reagrupando piezas por época, distribuyendo conjuntos materiales a lo largo de las 2 plantas del edificio. Hasta 1961, Ana María construyó un museo prácticamente de la nada, y siempre sola, ya que su única compañía y ayuda era un conserje cedido por la Guardia Civil. O sea, las condiciones de trabajo de nuestras compañeras, bueno, de nuestros compañeros que lo hubo en aquellos tiempos, eran bastante malas. Bueno, pues en unos años en los que no se hablaba casi de museografía, Ana María consiguió elaborar un discurso museográfico, un discurso expositivo, y diseñó vitrinas, pedestales, soportes. Y esta es la museografía que no ha llegado hasta la actualidad. O sea, el palacio, que está cerrado, salvo pues para visitas técnicas de obra y todo eso, todavía tiene la museografía que montó Ana María. Su inquietud y la solvencia científica y profesional pues siempre le fue reconocida en vida. Y aparte estuvo muy interesada por la investigación y la difusión. Y este interés suyo ya trascendía el propio museo y se alargaba por toda la ciudad de Córdoba, que ya la entendía como una ciudad yacimiento. Asumió desde entre 1962 y 1985 la labor de defensa del patrimonio arqueológico de la ciudad. Creó el Servicio de Investigación de la Arqueología Urbana en Córdoba y fundó la revista Córdoba Arqueológica, que alcanzó 15 números, donde Ana María fue publicando una parte importante de su producción como investigadora. Se jubiló, igual que hemos visto antes Ángela, en 1987 y dejó una gran huella en la ciudad de Córdoba. En 1973 tenemos un pequeño cambio, otro hito, dentro del desarrollo del cuerpo de facultativos, y es que se desvincula de los archiveros y los bibliotecarios, se crea un cuerpo específicamente para conservadores de museos de la Administración del Estado. Esto viene porque ya unos años antes se había planteado, a finales de los 60, la creación de un patronato nacional de museos como organismo independiente que gestionará todos los museos, a los que no solamente van a ser los museos arqueológicos que ya estaban cubiertos por este cuerpo, sino también otros museos dependientes de otras administraciones o los museos de Bellas Artes, etcétera, etcétera. No se cierra la puerta cuando se ingresan los museos de Bellas Artes, no se cierra la puerta a lo que los académicos sigan prestando servicios, pero bueno, se da ya preferencia a los facultativos. O sea, es que hace realmente poco tiempo, ¿no? Las academias han estado gestionando el museo hasta hace muy poco. Entre 1973 y las posteriores transferencias de financiación, en materia de cultura, que ahora veremos un poco adelante, ingresan en el cuerpo de conservadores con destino en Andalucía 2 mujeres, que son Joana María Palou y Sant Pol, natural de Mallorca, que se licencia, hace sus estudios en Barcelona y entra en 1976 en el cuerpo de facultativo conservadores de museos. Y su primer destino fue la dirección del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que prácticamente hasta entonces había estado en manos de la Academia, con lo cual fue un reto que tuvo que afrontar, bastante grande. Posteriormente pidió traslado a Baleares y ha ocupado la dirección del Museo Municipal de Pollensa o la sección de Bellas Artes del Museo de Mallorca. Ha sido profesora asociada de la Universidad de las Islas Baleares y desde 2002 es la directora conservadora del Museo de Mallorca. Y en este momento también, cuando entra en acción, porque no podemos decirlo de otra manera, nuestra compañera Fuensanta García de la Torre. Se licencia en 1975 en Filosofía y Letras, pero bueno, ya desde su época de estudiante es colaboradora de los Museos de Arte y Costumbres Populares, del Arqueológico de Sevilla, del Bellas Artes, del Arte Contemporáneo. También colabora en excavaciones arqueológicas en Itálica, en Cerro Macareno, en Valenciana de la Concesión. Entre 1976 y 77 hace las prácticas profesionales que le requerían para poder acceder al cuerpo en el Museo Arqueológico de Sevilla. Incluso consiguió que la contrataran como vigilante de sala en el Museo de Bellas Artes de Sevilla mientras estaba estudiando las oposiciones. Pero no es la única vez que Fuensanta se va a ocupar de labores de vigilancia, porque ya tuvo una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, una beca de museología en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, con el tema, tenía que hacer un estudio con el tema de instalaciones en museos de edificios, en edificios históricos, y durante este tiempo ella buscó trabajo también como custodia auxiliares en los museos vaticanos.
Fue docente de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba y siguió siendo colaboradora, pero en el mundo de los museos ella entra por oposición en 1981 y le asigna la plaza de directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba, donde ha estado activa hasta 2012, que fue el año de su jubilación. La carrera de Fuensanta es muy extensa porque la verdad que ha tenido una vida muy activa, muy prolija. Ha sido nombrada como directora del programa de conservación preventiva de la Consejería en los museos andaluces, ha impartido clases de conservación preventiva y de museología en diferentes administraciones e instituciones, ha formado parte de la Comisión Académica del Máster de Museología de la Universidad de Granada, vocal de la Comisión Andaluza de Museos, actualmente es vocal de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles. Digo actualmente porque ella se jubiló de su plaza de directora, pero sigue en activo, ya sigue investigando, ahora mismo está, por ejemplo, en un proyecto de I+D+I, de generación de conocimiento científico sobre dibujo y grabado, que es su principal tema de investigación. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de Medina Sahara. Y bueno, siempre ha sido una persona muy activa, muy entrañable, muy compañera de sus compañeros. Y hay aquí algunos presentes y bueno, yo le tengo un especial cariño desde siempre, desde que la conocí. Y de hecho ella sigue investigando, una de sus investigaciones ahora, potenciando lo que estábamos hablando del papel de la mujer en los museos, pues ya va a presentar dentro de poco una publicación sobre los 3 años de Joana Palou en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. La Constitución de 1978 y el establecimiento de las comunidades autónomas pues inicia un proceso de transferencia de las competencias en materia de cultura a los gobiernos regionales. Los funcionarios del Estado que estaban adscritos a estos centros van a continuar prestando servicios y pasan a depender pues, de la comunidad autónoma. Y ya en lo sucesivo, pues las comunidades autónomas son las encargadas de nombrar este personal. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo de facultativo del Estado prácticamente se queda para los museos nacionales, que son los que tiene el Estado, y después ya cada comunidad va creando sus propios cuerpos. En el caso de Andalucía, en el listado de personal que se transfirió, además son unos listados que hablaba antes con el director del museo, son muy interesantes por la información que arrojan, por el estado de los museos, por el personal que tienen los museos, que personal técnico, pues para 17 museos en Andalucía había 25 técnicos. O sea, una situación bastante escueta, por así decirla, y bastante comprometida. En el caso de las transferencias, pues se transfiere a la Junta de Andalucía Ana María Vicent, que estaba en el Arqueológico de Córdoba, Fuensanta García de la Torre, del Bellas Artes de Córdoba, y Ángela Mendoza Guara, del Arqueológico de Granada. Son unos momentos muy ilusionantes, y Fuensanta García reflexionaba sobre esta ilusionante etapa en la que todo era nuevo. Progresivamente aumentan las inversiones, los presupuestos, el personal, las colecciones, las actividades que tanto habían escaseado en momentos anteriores, cuando lo reducido de los medios económicos y el propio concepto de museo y su vinculación o compromiso social no daban para mucho más de lo que se hacía. El momento en el que se dicta la primera ley de museos autonómica, aquí en Andalucía, en 1984, que se hace incluso meses antes de la transferencia de las competencias. Y os voy a hablar aquí, la casuística, como siempre en todos los campos existe, pues aquí tenemos una casuística muy interesante, que es la de Pura Marineto, Purificación Marineto. Ella es de Granada, estudia en Granada, se doctora también allí, en el año 84. Su vinculación con los museos empieza en el año 1982, cuando el ICROA, que era el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, la contrata como técnico en museología para la investigación y la restauración y el estudio de yesería de los fondos del Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán. Accede en 1985 a una plaza que se había sacado a oposición para ese museo, para el Cuerpo de Conservadores del Estado, porque el Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán no se transfirió a la Junta. Se transfirió en Granada los museos, la Alhambra, pero el Museo de Arte Hispano-Musulmán era como un bastión del Estado allí dentro de la Junta. Hasta que ya en el año 94, en la revisión de las transferencias, en el segundo convenio, se ve que no era muy operativo, entonces se transfiere a la Junta de Andalucía y ella es la jefe de departamento de conservación de los museos del Patronato de la Alhambra, en el Museo de la Alhambra. Siempre ha estado muy vinculada a la investigación.
De hecho, ya formó parte de un grupo de investigación de la universidad del año 1997. Ha estado en proyectos de I+D para puesta en valor y difusión de bienes declarados patrimonio cultural del Ministerio de Cultura, sobre todo relacionados con tejidos islámicos. Proyecto de I+D para el Programa Estatal de Fomento de Investigación Científica y Técnica de las Manufacturas Textiles de Andalucía. Ha sido profesora de la Universidad de Granada en diferentes fases, colaboradora de departamento con José Manuel Pita Andrade y profesora asociada en el Departamento de Historia del Arte en el curso 99-2000, donde ella me dio clase. O sea, es que está, en el fondo, estoy hablando, ya he empezado una etapa, ¿no?, a partir de Fuensanta, en la que, por una razón o por otra, hemos coincidido como compañeras, como profesora y alumna, y después compañera. Después, no sé, ha sido todo muy bonito, porque la imbricación, igual que habíamos al principio, en las pioneras, como se iban conociendo en los cruceros, participaban de montajes de museos y después se volvían a reencontrar, pues el día a día de los técnicos de museo es ese. La verdad que también somos cuerpos pequeños que permiten que fluyan esas dinámicas de trabajo. Bueno, pues ya se ha transferido las competencias de cultura a la Junta de Andalucía y Andalucía puede decidir crear su propio cuerpo facultativo de conservadores de museos, desvinculándose así de los cuerpos estatales. Y el primer proceso selectivo, la primera oposición, pues se convoca en 1990. Así, poco a poco, se van nutriendo a nuestros museos de más personal. O sea, fueron transferidas con muy poquito personal. Poco a poco hay más profesionales, nunca son suficientes, pero hay un poco más. Ahora, aquí en esta última parte de mi intervención, que voy a intentar abreviar, voy a seguir un orden alfabético con los perfiles de mujeres que tienen en común la pertenencia al cuerpo superior facultativo de conservadoras y conservadores de museos, como se llama ahora. Se le ha cambiado la denominación para que aparezcan las conservadoras, por la asunción de estas competencias y de las funciones encomendadas, por su compromiso con la investigación de las colecciones y la difusión de las mismas a través de exposiciones temporales, actividades formativas internas, externas, publicaciones, vinculación con proyectos y grupos de investigación en universidades andaluzas. Voy a hacer una breve semblanza, muy breve, para tampoco ser demasiado extensa, y si después tenéis alguna pregunta o queréis información sobre alguna de ellas en concreto, pues por otros medios se puede ir completando. Bueno, pues la primera, por orden alfabético, es Dolores Baena Alcántara, Lola Baena, directora del Museo Arqueológico de Córdoba desde 2002. Ha coordinado las fases del proyecto de ampliación y reforma del Museo Arqueológico de Córdoba y ha comisariado numerosas exposiciones allí. Ha sido directora de intervenciones arqueológicas, ponente en jornadas, cursos, seminarios, másteres. Sus líneas de trabajo actuales son género y museo, la recuperación de la memoria de la mujer en la historia, patrimonio histórico y desarrollo socioeconómico, difusión del patrimonio y planificación estratégica del patrimonio histórico. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de ICON España en segundo mandato. Ha sido presidenta del Consejo Social de la ciudad de Córdoba, entre otros muchos méritos y bueno, con su larga trayectoria también, con todo lo que está haciendo en Córdoba por los museos, pues no cabe otra. Montse Barragán, en este caso se aparta un poco de la línea que llevamos antes de licenciada en Filosofía y Letras, licenciada en Historia y Historia del Arte. Montse es antropóloga, hizo la especialidad de Antropología Social y desde su etapa universitaria estuvo participando en proyectos de investigación etnológica. Su vinculación laboral con los museos comienza en 1999 en los servicios centrales. Ha tenido como destino el Museo de Cádiz, pero será en el Museo de Arte y Costumbres Populares donde desarrolla todo su potencial. Primero como conservadora, desde 2005 a 2010, y después como directora del mismo. Ha comisariado exposiciones muy interesantes que han puesto en valor las colecciones del museo y ha vuelto, el año pasado, en julio, volvió a los servicios centrales en 2019, ocupando el departamento de museo, y en julio del pasado año accede al puesto de jefa de servicio de museo. Otro de los aspectos a señalar o a resaltar de Montse es que siempre
por H o por B, ha estado vinculada a las comisiones de selección de pruebas selectivas, por su especialidad, por sus conocimientos y por su especialidad. Y siempre ha estado vinculada a ella como asesora o como vocal. Juana Bedia, una cántabra nacida en Torrelavega, terminó la carrera universitaria y empezó a desarrollar su carrera profesional. Llegó a Huelva, primero para trabajar en la Diputación como arqueóloga y después llega al museo en 1989, vinculándose en ese momento a las excavaciones que se hacen en la isla de Salté, que es su mayor fuente de investigación y sus publicaciones, la mayor parte están referidas a aspectos de la isla de Salté. En 2007 accede a la plaza de directora del Museo de Huelva. Ahí desarrolló una amplia labor social por acercar el museo a la ciudadanía y, bueno, tristemente pues nos dejó muy temprano, en 2013, a los 53 años, después de una larga enfermedad. María del Mar Capel tiene un perfil muy interesante, licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y después licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Comenzó la etapa como conservadora de museo en el Museo Arqueológico de Úbeda y ahí continuó durante 6 años también como directora, de 2013 a 2019. Y en paralelo se encargaba, aparte de la dirección del Museo Arqueológico de Úbeda, que ya no es poca cosa, del Museo de Arte y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir en Cazorla. En 2019 se trasladó a Almería y trabaja como asesora técnica del Museo de Almería. En su trayectoria ha organizado, preparado, coordinado numerosas actividades y exposiciones en los 2 museos, en los de Úbeda y Cazorla, y ha sido miembro del Consejo Sectorial de Turismo de Úbeda. Concha Choclán se licencia en Filosofía y Letras en la sección de Historia en la Universidad de Granada en el año 82. Inició sus trabajos como arqueóloga, pero en 1990, en las primeras oposiciones que se hicieron al Cuerpo Superior Facultativo de Museo, aprueba, y a llamar aprueba bien, y desde entonces ha desarrollado su trabajo en la provincia de Jaén. Primero como directora del Museo Arqueológico de Linares y la Zona Arqueológica de Cástulo durante 20 años, de 1990 a 2010, donde abordó, por ejemplo, la reforma general de la exposición permanente del Museo de Linares, dirigió excavaciones arqueológicas, etc. Y desde 2017 es la directora del Museo Ibero de Jaén, al que ha estado vinculado prácticamente desde su inicio, desde los inicios en papel, desde los primeros bosquejos en 2003. Ha sido miembro de la Comisión Redactora de la Ley de Museos de 2007, ha realizado actividad docente, siempre vinculada a la Universidad de Granada y como investigadora en la Universidad de Jaén, colaborando con el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Marisol Gil de los Reyes tiene, yo creo que de la actualidad, uno de los currículos de gestión más impresionantes. Ella accede en 1990 a la dirección del Conjunto Arqueológico de Carmona, en el que está hasta el año 2000, que se convierte en directora de Itálica, y en 2005 se va a Itálica porque la nombran jefa de servicio de museo. Bueno, durante los años de Carmona y de Itálica pues, ha realizado multitud de investigaciones y ha coordinado trabajo de investigación en ambos conjuntos arqueológicos, y después ya, sus 9 años de jefatura, pues se han hecho cosas, bueno, importantísimas, como los planes y proyectos que en colaboración con el Ministerio han permitido el montaje de nuevos museos, reinstalaciones como el Museo de Almería en 2006, el Museo de Bellas Artes de Granada en 2008, la ampliación del Museo de Cádiz en la Casa Pinillo en 2010, la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba en 2011 o la rehabilitación del Museo de Málaga, que inició ella, ya después se continuó en otra fase, que se inauguró en 2016. Pero no deja su carrera profesional, iba a decir que se da un respiro, pero es que no se ha dado un respiro. Es que yo estuve con ella en los servicios centrales, sigue en servicios centrales desarrollando una labor de gestión y de trabajo con una capacidad casi sobrehumana, y en 2018 accede a la plaza de directora del Arqueológico de Sevilla, donde actualmente está con los trabajos de desmontaje y desalojo completo del edificio, con los más de 700.000 registros que contiene, para poder almacenarlos convenientemente en otro lugar, que se haga la obra y después hacer el nuevo montaje museográfico. O sea, tiene por delante unos trabajos, la verdad que apasionantes. Y bueno, aparte ella ha estado, aparte de todo esto que ha hecho, ha tenido tiempo para investigar
y publicar sobre arqueología y conservación y difusión del patrimonio. Paqui Horno, directora del Museo de Jaén, estuvo hace 2 viernes aquí también presentando una conferencia en este mismo ciclo. Aunque ella realmente procede del Cuerpo de Conservadores del Patrimonio Histórico, que es como un cuerpo hermano, y todo su trabajo en principio se había vinculado a excavaciones arqueológicas, poco a poco se va orientando a temas de gestión cultural, de patrimonio arqueológico, y va ampliando un poco el campo de miras, por así decirlo, y sus investigaciones. Desde 2008, como he dicho, es la primera directora del Museo de Jaén, que siempre había tenido directores, y dirige una nueva fase de apertura y de difusión del museo hacia la sociedad jiennense, como había hecho también Juana en Huelva. Se vincula al Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y sus trabajos de investigación se orientan a 2 temáticas principales: el patrimonio arqueológico y la gestión del patrimonio arqueológico en Andalucía, y la forma de representación de las mujeres en las diversas instituciones culturales, siendo ella, por tanto, miembro del equipo Pax Women, que fue lo que vino a presentar. Ha formado parte de comisiones asesoras, como otras de sus compañeras a nivel provincial y regional, como por ejemplo ha sido presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología. Lola López de la Orden, que está aquí hoy con nosotros. Me ponen un brete, ¿eh? Hablas de ti contigo delante. No hace falta, te puedes quedar. Bueno, Lola ha estado vinculada al museo desde el año 1979 y aquí hizo las prácticas reglamentarias para opositar al cuerpo de conservadores del Museo del Estado. Y estuvo colaborando en aquellos momentos en excavaciones arqueológicas bajo la dirección de Ramón Corso, destacando la del sarcófago antropoide femenino, que por si no la tenéis localizada está aquí, o la del mosaico del Chorreadero Alto en Paterna, o otros solares de la ciudad de Cádiz. En 1981 accede por concurso a una plaza de arqueología, epigrafía y numismática en la Universidad de Cádiz, que se acababa de crear. Sigue vinculada al museo y no pierde nunca esa vinculación, estudiando materiales para la tesis doctoral y para otras muchas publicaciones. Años más tarde abandona la universidad, pero accede a una plaza de conservador de patrimonio en la Delegación de Cultura y deciden destinarla al Museo de Cádiz, que se ven aquí. Y allí ejerce como conservadora interina. Ingresa en 2007 en el cuerpo facultativo y además de la labor cotidiana, que supone pues, una labor de conservador de museos, pues, control de almacenes, de salas, vitrinas, atención a investigadores, etcétera, ha sido comisaria de varias exposiciones, entre las que podemos destacar La mujer en la antigüedad, Cádiz, Huelva, Puerto Fenicio del Atlántico, Cádiz en clave de historia, con Antonio Álvarez para conmemorar, dentro de los actos de la conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, el Museo al Detalle, el gusto de la alimentación en la antigua Roma, el legado del mar y otras muchas. Destacan también sus investigaciones realizadas sobre objetos de la colección del museo, que han propiciado nuevas lecturas sobre los mismos. María Morente nace en Málaga, se licencia en Granada, pero vuelve a Málaga para hacer su estudio de posgrado. Desde 1986 ha estado vinculada al Departamento de Arte y de los proyectos de los grupos de investigación y proyectos y el área de prehistoria también de la Universidad de Málaga. Ha alternado durante 13 años su trabajo en la Administración con una plaza de profesora asociada en el Departamento de Historia del Arte. Y aunque como Paqui pertenece al cuerpo de facultativo de Conservadores de Patrimonio, desde 2006 es directora del Museo de Málaga. Allí ha coordinado trabajos de planificación estratégica del mismo, la redacción de los programas arquitectónicos y expositivos del Plan Museológico del Museo de Málaga y los trabajos de instalación de la exposición permanente en el Palacio de la Aduana, que abrió sus puertas el 12 de diciembre de 2016. A lo largo de su carrera profesional, así, ha estado compatibilizando investigación, docencia, gestión cultural, etc. Balme Muñoz Rubio es la actual directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, Plaza La Caseda en 2010, aunque anteriormente ha sido conservadora y jefa del Departamento de Conservación de esta pinacoteca. Una de sus dedicaciones fundamentales ha sido potenciar la investigación dirigida al conocimiento de la técnica y los materiales empleados por la Escuela Sevillana en la pintura, hasta convertir al examen técnico de las colecciones en una línea de las líneas esenciales de investigación del museo. Ha publicado y ha dado conferencias sobre la técnica de grandes pintores como Pedro Millán, El Greco, Pacheco, Roela, Zurbarán, Murillo, entre otros. Ha comisariado y coordinado exposiciones
de gran importancia, como la Casa de Alba en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, Francisco Pacheco, teórico, artista y maestro, Murillo Los Capuchinos de Sevilla, Murillo Cuarto Centenario, Montañés Maestro de Maestros, y ahora mismo se encuentra trabajando en la nueva exposición de Valdés Leal. Ha participado en numerosos congresos, publicaciones, y de su labor docente destacamos también su participación en formaciones de posgrado en diferentes universidades. También ha sido vocal del Comité Ejecutivo de ICON España, siendo la primera persona andaluza que participa en esta institución desde su constitución. Y actualmente, bueno, en 2018 fue nombrada vocal de la Junta Superior de Museos del Ministerio de Cultura. Ana Navarro, licenciada en Humanidades en Almería y doctora por la Universidad de Almería, inicia su trayectoria profesional centrada en las excavaciones arqueológicas de urgencia. En 2002 accede al cuerpo facultativo de conservadores de museos, siendo también su primer destino el Museo de Cádiz. Destacando en este periodo que estuve ya aquí en el museo, la exposición Yocosa Gades. En 2003 se traslada a Almería y comienza a trabajar en la delegación con la coordinación de lo que será el proyecto de renovación del Museo de Almería. En 2005 la nombran directora del Museo de Almería, donde pone en marcha el proyecto del museo. Incluso conceden una mención de honor por el Foro de Museos Europeos a dicha institución por el montaje. Coordina y organiza varias exposiciones temporales de diferentes aspectos y aparte con una visión muy fresca, muy actual. Y en 2012 pasa a ser asesora de conservación del patrimonio en la Alcazaba de Almería. Pero esto será por poco tiempo, porque en 2013 accede a la plaza de directora del Museo Arqueológico de Sevilla. De este periodo, de su periodo como directora, podemos destacar varias actividades como la organización de seminarios y workshops internacionales relacionados con el estudio del tesoro del carambolo, los préstamos internacionales que se hacen a museos como el Louvre y el Metropolitan. Al final, el carambolo viajó al Metropolitan de Nueva York cuando no había salido previamente de España. Y después, otra faceta de Ana muy importante es la docencia universitaria. Ana ha impartido clases como profesora universitaria en universidades tanto españolas como extranjeras. Concha San Martín Montilla es actualmente jefa de Departamento de Conservación e Investigación en el Museo Arqueológico de Sevilla. Inició su trayectoria en el ámbito de la arqueología, en el de la protección y gestión del patrimonio arqueológico, y en 1991 accede también al Cuerpo de Conservadores. Ha sido directora del Museo Arqueológico de Granada, del 95 al 99. Posteriormente, directora del Museo Arqueológico de Sevilla. Sus trabajos y sus estudios se han orientado siempre a la difusión del patrimonio arqueológico y a la protección, también a partir de estrategias de difusión, concursos impartidos y artículos publicados sobre este tema. Participó en la redacción del programa expositivo del nuevo Museo de Almería, que se inauguró en el 2006. O sea, estuvo trabajando con Ana en esa redacción. Ha dirigido la redacción del Plan Museológico del Museo Arqueológico de Sevilla y ha colaborado con el Ministerio en el proceso de contratación y supervisión de todo lo que es la renovación arquitectónica con Vázquez Consuegra. Y por último, para no alargar mucho estas nóminas de profesionales, voy a hablaros de Yolanda Torribia Fernández. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, su formación de posgrado se centró prácticamente en Historia de Museos, Museología, Conservación Preventiva, Gestión de Exposiciones y Arte Contemporáneo. De 2005 a 2008 tuvo una beca de formación de personal docente e investigador en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y en paralelo realizó el Máster de Museología de la Universidad de Granada. Desde 2008 forma parte del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos y ha desarrollado su trabajo en el Museo de Huelva y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En este último, en el Centro Andaluz, en CAC, primero como técnico de exposiciones y desde 2013 hasta la actualidad como jefa de servicio de actividades y difusión. Ha participado como jurado de arte contemporáneo en premios como el de KV Seguro, Iniciarte, como profesora en másteres y ha publicado artículos en revistas especializadas.
Con su trabajo en el CAC ha empezado a comisariar algunas de las exposiciones más significativas, como A partir de una figura, una lectura posible de los años 80, La construcción social de paisajes, El presente del pasado, Ana Barriga de animales a dioses, o Nosotras de nuevo, que es una exposición de 2019 en la que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo hizo una relectura de su propia colección, de las mujeres artistas de su propia colección. Y bueno, pues espero que este rápido recorrido ligero, que no haya sido demasiado abrumador, que haya resultado ameno y que os despierte el interés para profundizar más en nuestro trabajo, en nuestras funciones de conservadora de museos y en las personas que estamos haciendo que los museos hoy día pues sean estas instituciones abiertas al público en las que podáis disfrutar de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí, se escucha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos, yo particularmente estoy encantado. Además, es verdad que, bueno, tampoco me voy a poner yo muy melancólico, pero yo he tenido la gran suerte de trabajar de tener tanto como compañera, jefa, a unas cuantas, ¿no?, de las que han salido aquí y de las que están aquí también presentes, ¿no? Y bueno, yo nada más que puedo tener palabras de agradecimiento porque yo he aprendido muchísimo. Bueno, y sigo aprendiendo, ¿no?, que todavía me queda mucho camino por recorrer. Creo que es muy importante, ¿no?, y creo que la refleja muy bien, ¿no?, cómo verdaderamente se ha ido incrementando, ¿no?, la importancia que la sociedad ha dejado que vayáis teniendo, porque hay muchas cosas que has dicho al principio que yo no sabía, que me llama mucho la atención, ¿no?, de esas limitaciones tan severas, ¿no?, a nivel de educación o de acceso. Y sin embargo, fijaros, ¿no?, en la cantidad de procesos de creación de nuevos museos, de fortalecimiento de instituciones en las que ha habido grandes mujeres detrás, ¿no?, y siguen estando ahí. Bueno, yo después de esta reflexión me voy a callar un poco, voy a dejaros un poco también si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna puntualización que Dora os pueda resolver. O alguna conservadora que quiero decir. Sí. Es un comentario nada más, no es pregunta. Pero como Dora ha hablado de Doña Concha, nuestra famosa Doña Concha, que todos los del Museo de Cádiz la conocemos y para nosotros siempre ha sido muy entrañable, porque además cualquier rincón del museo tenía un papelito, una cosita que nos recordaba a ella, porque iba dejando por toda su trabajo por todas partes. Entonces, en el caso de ella, no sé de las demás, es que yo he tenido muchas conversaciones con ella, porque su hija Pilar Torrecilla trabajó aquí muchos años en el Museo de Cádiz, y o ella venía antes de morir o nosotros hemos ido a su casa a tomar café, y me decía siempre, nos decía, es que yo además tenía 4 hijos. No solamente que yo he dado clase en el Columela, yo he estado aquí, he puesto el museo ordenado, no, es que yo he tenido 4 hijos. Mi marido era oculista, no estaba en casa casi nunca. Y 4 hijos que lo he llevado yo para adelante, que le tenía que ayudar en las tareas, que en la comida. Entonces yo quiero resaltar también ese papel que han llevado para adelante, además de su labor de trabajo, ¿no?, como conservadora en este caso, que encima pues eran madres, más que encima, además eran madres de hijos, tenían casas que llevar para adelante en una época en la que el hombre colaboraba poco en la casa, ¿eh? Entonces pues era otro peso más para ella. En el caso de Doña Concha, yo la tengo en un pedestal, vamos. Además, verdad, yo no la conocí, pero reconozco su letra, porque he leído muchas cosas. ¿Alguien se anima? También deciros que el cuerpo de conservadoras y conservadores seguimos siendo todavía un cuerpo muy pequeñito, es decir, que las nuevas generaciones se vayan animando también a seguir
manteniendo que, bueno, veis que los museos en Andalucía siguen creciendo, pero el cuerpo de conservadoras y conservadores no crecemos al mismo ritmo. Bueno, que sepáis que hoy día siguen saliendo a lo mejor 5 plazas así, o sea que tampoco es que... Vamos, que lo que ha dicho Dora, que en realidad es que básicamente nos conocemos todos, vamos, somos un club casi, más que... Es que hemos pasado de que en 1930 que había 4 plazas en Andalucía, a 1978 que haya 25, ahora a lo mejor estamos rondando por los 70 o los 80 en total. Pero claro, es que nos conocemos, es que antes o después coincidimos, siempre. Hemos mejorado, es verdad que hemos Sí, mejorado sí. numéricamente. Creo que nadie quiere ya... Nada, bueno, solamente a mí me queda, además de reincidir en el agradecimiento, en la presencia también, por supuesto tuya, Dora, de esta charla que nos has dado, esta ilustración sobre esta profesión, a todos por haber estado también aquí acompañándonos y bueno, y simplemente deciros que la sensación, nos queda una sensación de boca muy agradable, pero desde luego que nos hemos quedado cortos, es decir, que es un tema que por supuesto no está agotado, que hay muchas cosas todavía que hay que seguir descubriendo, no solamente por parte del público, sino también por parte de los que trabajamos en los museos. Y bueno, poco más, ya simplemente pues despedir un poco este ciclo de estas 4 conferencias y nada, emplazaros ahora ya a una temática nueva que ya empezaremos a partir de este domingo, donde en los 15 días que nos quedan del mes de mayo, pues reincidiremos ahora un poco en uno de los momentos clave, de los temas clave de los varios que hay dentro del Museo de Cádiz, que es el barroco. Y ya, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Muchas gracias y buenas tardes.